Buenos días, Freud. Buenos días con todos, buenos días. Bien, tenemos en la separata 20 la secuencia del fantasma de Canterville. En este capítulo se habla, 4 días después de estos curiosos sucesos, a eso de las 11 de la noche salía un fúnebre cortejo de Canter House. El carro iba arrastrado por 8 caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaban. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño de púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados llevando antorchas encendidas. Toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e imprescindible. Lord Canterville presidía el duelo. Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iba el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás Washington y los dos muchachos. En el último coche iba Mistress Umey. Todo el mundo convirtió en que después de haber sido atemorizada por el fantasma, por espacio de más de 50 años tenía realmente derecho de verle desaparecer para siempre. Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio precisamente bajo el tejo centenario y dijo las últimas oraciones del modo más patético el reverendo Augusto Dumpier. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro y blancas y rojas. En aquel momento salió la luna detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció buenos días, y apenas pronunció una palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes que Lord Canterville partiese para la ciudad, Mistress Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma Virginia. Eran soberbias, magníficas. Había sobre todo un collar de rubíes con una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que Mr. Otis sentía vivos escrúpulos. Profesor, buenos días. Buenos días. Mr. Otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ella. Milord, dijo el ministro, sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos que a las tierras. Y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben estar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolo simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por estas sutilezas de lujo superfluo. Es sabido igualmente por Mistress Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte. Dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston, siendo muchacha, que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que si se pusieran en venta, producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterville reconocerá usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia. Además de que todos esos bibelots y todos esos juguetes, por muy apreciados y necesitados que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas
según los severos principios, pudiera decirse de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a asegurar que Virginia tiene gran interés en que la deje usted la cajita que encierra esas joyas, en recuerdo de las locuras y el infortunio del antepasado. Y como esa caja está muy vieja y por consiguiente deterioradísima, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la edad media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres al poco tiempo de regresar Mistress Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro, atusándose de cuando en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado, Mistress Otis le estrechó cordialmente la mano y contestó: mi querido amigo, su encantadora hijita ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor. Mi familia y yo la estamos reconocidísimos por su maravilloso favor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen sin duda alguna y creo que a fe mía, que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárseles, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de 15 días para enfermarme la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento, en forma legal. Y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Como Miss Virginia sea mayor, sospecho que le encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, Mr. Otis, olvida usted que adquirió usted el inmueble y el fantasma bajo inventario. De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted, a pesar que las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto desde el punto de vista legal, y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él. Mr. Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión, pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro que aceptase el regalo del fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la duquesita de Chelsea fue presentada por primera vez en la recepción de la reina, con motivo de su casamiento, sus joyas fueron motivo de general admiración, porque Virginia fue agraciada con el tortil o lambriquín de baronía, que se otorga como recompensa a todas las americanitas juiciosas, y se casó con su novio en cuanto éste tuvo edad para ello. Eran ambos tan agradables y se amaban de tal modo que a todo el mundo le encantó ese matrimonio, menos a la vieja marquesa de Dumbleton, que venía haciendo todo lo posible para atrapar al duquesito y casarse con una de sus 7 hijas. Para conseguirlo dio lo menos 3 grandes comidas costosísimas. Cosa rara, Mr. Otis sentía una gran simpatía personal por el duquesito, pero teóricamente era enemigo del particularismo y según sus propias palabras era de temer que, entre las influencias debilitantes de una aristocracia ávida de placer, fueran olvidados por Virginia los verdaderos principios de la sencillez republicana. Pero nadie hizo caso de sus observaciones y cuando avanzó por la nave lateral de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al Pinar. Al principio le preocupó mucho lo relativo a la inscripción,
que debía grabarse sobre la losa fúnebre de ser Simón, pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba. Después de permanecer allí un rato, pasaron por las ruinas del claustro de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída mientras su marido, recostado en sus pies y fumando un cigarrillo, contemplaba sus lindos ojos. De pronto tiró el cigarrillo y tomándole una mano le dijo: Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido. Y no los tengo, querido Cecil. Si los tienes, respondió sonriendo. No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma. Ni sé lo que he dicho a nadie, replicó gravemente Virginia. Ya lo sé, pero bien, ¿me lo podrías decir a mí? Cecil, te ruego que no me preguntes, no puedo realmente decírtelo. Pobre ser Simón, le debo mucho, sí, no te rías. Cecil, le debo mucho realmente, me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte. El duque se levantó para besar amorosamente a su mujer. Puedes guardar tu secreto mientras yo posea tu corazón, dijo a media voz, siempre fue tuyo. Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó. Entonces acá finaliza el fantasma de Canterbury. Entonces, a ver, ¿con cuántos estamos aquí? Ya, entonces proseguimos con la lectura, con la relectura. A ver, empezamos con Adriana. Adriana va a empezar el texto resaltado. Ya, empezamos, Adriana. Adriana, Dígame, profesor, ¿me está llamando? la lectura del texto resaltado. Sí, sí. Eh, 4 días después de estos curiosos sucesos, a esto de las 11 de la noche salió un fúnebre cortejo de Canterville House. El carro iba arrastrado por 8 caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaban. La caja de, la caja de plomo se iba cubierta con un rico paño de púrpura, sobre el cual llevaba bordadas en oro las armas de Canterbury. A cada lado del carro y de las noches marchaban los criados llevando antorchas encendidas, toda aquella comitiva con un aspecto grandioso e impresionante. Lord Canterbury presidía el duelo. Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y atrás Washington y los muchachos. En el último coche iba Mistress Unney. Todo el mundo convivo, convino en que después de haber sido atemorizada por fantasmas por espacio de por más de 50 años, tenía realmente derecho a verla desaparecer para siempre. Muy bien. Entonces, cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones del modo más patético el reverendo Augusto Dampier. Bien, a ver, Díaz va a leer el texto resaltado. Díaz. Díaz, Profe. lea el texto resaltado. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz
hecha con flores de almendro, blancas y rojas. Y en aquel momento salió a la luna detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata. Y en un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes de que Don partiese para la ciudad, Mildred Otis, configuración con el respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran soberbias, magníficas. Había sobre todo un collar de rubíes en una antigua montura veneciana que era un espléndido trabajo del siglo XVI. Y el conjunto representaba tal cantidad de Mr. Otis, sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ellas. Milord, dijo el ministro, sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo que a los objetos menudos, que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolas simplemente como una parte de la herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por estas sutilezas de lujo superfluo que he sido. Entonces aquí explico, por ejemplo, qué significa superfluo. Cosas insignificantes, cosas de poco valor o escaso valor o poca importancia. Bien, claro, desde luego que los adornos cuestan, ¿no? Las joyas cuestan, pero la palabra superfluo es que no es importante en ese momento para la niña. Prosigo. Es sabido igualmente por Mistress Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte. Dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston, siendo muchacha que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma. A ver, Díaz, ¿ya está atento? Lea el texto subrayado, Díaz. En estas circunstancias, Lord Cartibie reconocerá usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia. Además de que todos esos velos y todos esos juguetes, por muy apreciados y necesitados que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estaría fuera de lugar entre personas educadas, según los severos principios pudiera decidirse de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a asegurar que Virginia tiene un gran interés en que la deje usted la cajita que encierre esas joyas, el recuerdo de las locuras y el infortunio del antepasado. Y como esa caja estaba muy vieja y por consiguiente deterioradísima, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición. Prosigo. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la Edad Media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres al poco tiempo de regresar Mistress Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro, atusándose de cuando en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado, Mr. Otis le ofreció cordialmente la mano y contestó: mi querido amigo, su encantadora hijita ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor,
Mi familia y yo lo estamos reconocidísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo, a fe mía, que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de 15 días para enfermarme la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento, en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuanto, cuando Miss Virginia sea mayor, sospecho que le encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, Mr. Otis, olvida usted que adquirió usted el inmueble y el fantasma bajo su inventario. De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted, a pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor. No por eso deja de estar menos muerto. Desde el punto de vista legal, su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él. Mr. Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión. Pero el excelente parte se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. Bien, a ver, vamos con Tupa. Lee el texto resaltado. Ok, profesor. Cuando en la primavera de 1890, la duquesita de Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina. Con motivo de su casamiento, sus joyas fueron motivo de general admiración, porque Virginia fue agradecida con el tortil o lambrequín de Baronia, que se otorga como recompensa a todas las americanitas juiciosas, y se casó con su novio en cuanto éste tuvo edad para ello. Eran ambos tan agradables y se amaban de tal modo que a todo el mundo le encantó ese matrimonio, menos a la vieja marquesa de Dumbleton, que venía haciendo todo lo posible para atrapar al duquesito y casarle con una de sus 7 hijas. Para conseguirlo, dio lo menos 3 grandes comidas costosísimas. Cosa rara. Mr. Otis sentía una gran simpatía personal por el duquesito, pero teóricamente era enemigo del particularismo. Y, según sus propias palabras, era de temer que, entre las influencias debilitantes de una aristocracia avida de placer, fueran olvidados por Virginia los verdaderos principios de la sencillez republicana. Bien, pero nadie hizo caso de sus observaciones y cuando avanzó por la nave lateral de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al Pinar. Al principio le preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la losa fúnebre de Sir Simon, pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba. Después de permanecer allí un rato, pasaron por las ruinas del claustro de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su marido, recostado a sus pies y fumando un cigarrillo, contemplaba sus lindos ojos. De pronto tiró el cigarrillo y tomándole una mano le dijo: Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido. Y no los tengo, querido Cecil. Sí los tienes, respondió sonriendo. No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma. Ni se lo he dicho a nadie, replicó gravemente Virginia. Ya lo sé, pero bien me lo podrías decir a mí. Cecil, te ruego que no me lo preguntes.
No puedo realmente decírtelo, pobre ser Simón. Le debo mucho, sí, no te rías, Cecil. Le debo mucho realmente. Me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte. El duque se levantó para besar amorosamente a su mujer. Puedes guardar tu secreto mientras yo posea tu corazón, dijo a media voz. Siempre fue tuyo. Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó. Bien, entonces aquí con esto estamos finalizando esta famosa manifestación literaria de Oscar Wilde, donde hay un contexto de romanticismo, ¿no? Romanticismo y también la tradición entre lo que es la vida y la muerte según el pensamiento europeo que tiene cierta relación en cualquier escenario o cultura. Entonces, en otras culturas, en otro grupo de etnia o tipo de raza de personas, también se piensa así, ¿no? Sobre que cada persona muere con su cuerpo físico, pero está el espíritu, el alma, ¿no? Que trasunta en diferentes actividades. Bien, entonces con esto voy a cerrar la sala ya prácticamente para poder recordarles o pasar a la argumentación. A ver, Díaz, sobre tu argumentación quisiera escuchar tu avance. Profe, todavía estoy buscando. ¿Cómo? Estoy buscando para hacer más avances. Ya, pero que no se demore porque para dar es una práctica, la práctica es muy importante. A ver, Padilla. Profe, yo le estoy le diciendo sobre mi argumentación que no encontré eso sobre las neuronas. Ya, con las que encuentre trabaje. ¿Cuál va a ser el título de tu argumentación? El razonamiento lógico. Ya, el razonamiento lógico. Ya, bien. A ver, Camila Tupa, quiero escuchar el avance de su argumentación. Profesor, justo sobre eso, estaba buscando un poco más sobre el tema para ya tenerlo. ¿Para cuándo va a estar listo? Hoy día sí le puedo enviar la parte que ha avanzado un poco. Ya, está bien. A ver, Profesor, ¿le enviamos la parte que hemos avanzado? sí, Pregunto. sí lo he visto. Ya, bien, a ver, entonces lo que quiero es de que ya Profe, en la próxima semana ya deben estar con el avance de la exposición. Entonces, hasta este momento han avanzado en PowerPoint o en Word, cualquier programa de software. Lo importante es que ya manejen en ideas, ¿no? profe, Dime, Adriana. le quería decir que ya mi tema ya está casi terminado ya y que le he quitado unas cosas y he aumentado otras. Claro, eso está bien. ¿Cuál es el título específico sobre el bullying, verdad? Sí, nada más eso. Le he quitado unas cosas y he intentado hacerlo un poquito más chico. Ya, entonces, Por ejemplo, le he puesto como causas del bullying, también los síntomas y ¿qué más? Y y un poco de tipos también, pero que son más chicos con una descripción más pequeña. muy bien, ya. Entonces, está muy bien, entonces, correcto. Entonces, ahora quiero indicar pues que toda argumentación corresponde al uso y manejo de las ideas mediante la expresión oral. Entonces, la capacidad de argumentar justifica en la veracidad del enunciado o del interrogante, en la veracidad del interrogado, básicamente el enunciado en interrogación tiene que guardar relación con la argumentación que se presenta. Entonces, frente a eso, o puede ir en interrogante también el título, ¿no? El título de la argumentación. Entonces, frente a eso, es de suma importancia que tomen apuntes,
necesariamente para poder organizar correctamente ese argumento. Por eso en mis ejemplos en la diapositiva ponía primero, segundo, tercero, cuarto. Siempre debe haber un orden, no solamente en el ambiente académico, sino el orden es inmerso a las otras actividades de la persona. Si no hay un orden, también habría un desorden. Entonces, frente a eso, es de suma importancia tenerlo organizado ahí. De repente, una idea de un párrafo 1, párrafo 2, 3, 4. Entonces, en dos páginas de lo que tendríamos, o mejor dicho, en dos recipientes de lo que se tendría, por ejemplo, un determinado producto del campo, lo ponemos a manifestar teóricamente mediante la expresión escrita en el escritorio utilizando unas hojas de papel. Entonces, justamente el organizador no es repetir tanto texto, sino corresponde a dar puntualidad de las ideas para poder exponer. Por ejemplo, en la exposición de la argumentación, pueden utilizar, por ejemplo, de repente una lámina o llámese una chompa, ¿no? Puesto que la temperatura está en aumento de calor. Entonces, frente a eso es importante que también el lector, el quien razona, el quien diseña, tiene que estar fresco para sentirse más cómodo y lograr su propósito o el trabajo que está orientado para un determinado día. ¿Bien? Entonces, frente a eso es importante esto. Y luego también que los temas de gramática o en lenguaje o el tema de literatura, tener presente, porque se estudia justamente para entender y comprender cualquier tipo de texto y también poder adoptarlo, ¿no? Adoptarlo y adaptarlo, ¿está bien? Entonces, una cosa es adoptar y adoptado es otra cosa, son familias de palabras. Entonces, frente a eso es importante tener cuidado. Entonces, ¿alguien más para poder tomar en referencia la argumentación? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces vamos a cerrar la sala para hasta el día lunes. Entonces, desarrollen sus tareas, desarrollar tareas que lo va a mandar en Classroom, y está en función a los temas que estamos avanzando. Bien, entonces con esto cierro la sala hasta el día lunes. Chao, profe. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes. Adiós, profesor. Dime, Padilla. Ya, muy bien, hasta el